Muy buenas noches, tengan todos. Sean bienvenidos a este tiempo. Qué bueno que podemos conectarnos esta noche de martes, 1 de noviembre, para poder seguir aprendiendo sobre este tema de Cristología. Sean bienvenidos todos ustedes. A los que hoy tuvieron descanso, pues ojalá hayan podido descansar, pasar el día en familia, ¿verdad? Pues qué bueno que podemos terminar este día aprendiendo sobre nuestro amado Jesús y sobre todo pues reflexionando y meditando sobre Él para nuestro propio crecimiento espiritual, para nuestra admiración hacia nuestro Señor y también para poder enseñar mejor a otros. Pero gracias por estar conectados, sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con la clase número 4 de Cristología. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por una oportunidad de conectarnos, Señor, esta noche. Gracias porque nos das los medios. Padre, nos das también la salud y la oportunidad, Señor, de poder aprender de tu Hijo Jesucristo, para poder crecer, Señor, en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión de Jesús. Y sobre todo, Padre, para poder amarle más, admirarle, Señor, y poder, Padre, tener en nuestro corazón un deseo profundo de seguirle, Dios. Gracias te damos por tu fidelidad, gracias por el amor que tienes para con nosotros. Padre, bendice este tiempo, gracias por mis hermanos que están conectados, Señor, bendice, Señor, su deseo de aprender, su deseo de crecer, Padre, y Dios, que lo que hoy aprendamos pueda ser una semilla, Padre, sembrada en nuestros corazones para poder seguir adelante y poder conocerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno, hemos hablado sobre la cristología. La primera clase hablamos sobre la introducción a la cristología. La segunda clase hablamos sobre las herejías de Cristo, ¿verdad? Hacia Cristo, ¿verdad? Hacia la persona de Cristo. Vimos varias herejías, por lo menos las más representativas. En la última clase, hace 2 semanas, hablamos sobre los nombres de Jesús. Y hoy, pues vamos a seguir sobre el tema de la cristología y hoy vamos a hablar sobre la parte de la humanidad de Cristo. La clase de hoy se titula Jesús, verdadero hombre. Jesús, verdadero hombre. Entonces, obviamente, hermanos, como hemos hablado y seguramente han leído en el libro también, esta parte de la cristología en general, pues muchos son, mucho es un misterio aún para nosotros. Es un tema que hay que tratar con mucha humildad, con mucha reverencia y también con mucho el deseo de seguir aprendiendo y seguir conociendo más, porque buscando la lógica de cómo convivían esas dos esencias, la humana y la divina, en un mismo ser, pues es un quebradero de cabeza, pues, ¿verdad? Para muchos lo ha sido, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos importantes que nos ayudan. Tal vez nunca vamos a entender al 100% esta, eh, la cristología, digámoslo así, como lo es la Trinidad. Podemos entender como a Dios mismo, ¿no? ¿Verdad? Conocemos mucho y seguramente es suficiente para nuestra fe, pero el propósito de la clase de hoy es ver esta parte de que Jesús era un verdadero hombre. Y esto también es algo como una respuesta, llamémoslo así, una apologética sobre esas herejías. ¿Se recuerdan cuántas herejías debatían esto? De que Jesús no era un verdadero hombre, ¿verdad? Entonces, pero lo que hoy veremos a través de la misma Biblia, cómo la Biblia nos da evidencia, Verdadero hombre. nos da testimonio, Verdadero hombre. ¿verdad? Nos da testimonio, Ajá. ¿verdad? De que él era un verdadero hombre, ¿verdad? Un verdadero hombre. Quiero que tomen sus Biblias, por favor, para que me puedan ayudar a leer, porque vamos a tener muchísimas escrituras hoy. Es de esas clases donde leemos muchas escrituras. Algunas las leeremos, otras las citaremos. Igual yo les voy a pasar la presentación para que ustedes la revisen. Entonces, como un verdadero hombre comparte con nosotros, con la humanidad, los rasgos de un ser humano, ¿verdad? Los rasgos de un ser humano. Es por ahí donde vamos
a ingresar en este tema de Jesús el verdadero hombre, viendo cómo Jesús comparte contigo y conmigo los rasgos de un verdadero hombre. Entonces, veamos algunos puntos que vamos a ir iniciando. Pero bueno, primero quiero pedirles que tengan ahí, ¿verdad? Sus Biblias, ¿verdad? Es muy, muy importante, por favor, que puedan tener sus Biblias, ¿verdad? Que puedan tener sus Biblias ahí para que podamos ir viendo. Entonces, primero es que Jesús es llamado hombre. Las mismas escrituras nos muestran que Jesús es llamado hombre. Entonces vamos a leer Mateo 4:4, Mateo 11:19, Juan 1:14 y Hechos 2:22. Quien tenga ya Mateo 4:4, ¿lo puede leer, por favor? Yo lo tengo. Gracias. Dice así Mateo capítulo 4, versículo 4, en versión Reina Valera. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto, Amén. gracias. Aquí vemos que hablando Jesús mismo, de él, ¿verdad? A través de la escritura y en la tentación, él cita esta escritura del Antiguo Testamento, expresando y mostrando, ¿verdad? De que él era un hombre y que no solo de pan viviría un hombre, el hombre. Él no dijo, mira, Satanás, no me tientes porque yo soy Dios. No, él estaba en una condición muy humana, que lo veremos más adelante, en la cual él sintió hambre. Luego en el capítulo 11, versículo 19, ¿alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, Pablo. Por favor, Dice, Elena. hola, sí. Luego dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por su resultado. Gracias. Está leyendo Dios habla hoy, ¿verdad? Dios habla hoy, sí. Correcto. En la Nueva Biblia de las Américas dice, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. ¿Ah? En los textos originales aparece esa palabra, un hombre bebedor, ¿verdad? Y un hombre glotón y bebedor de vino. Entonces vemos que Jesús era un hombre, era llamado un hombre. Juan 1:14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, Pablo. Por favor. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, muchas gracias. Como vemos, dice, el Verbo se hizo hombre. Otros textos dicen, o otras versiones, dice, el Verbo se hizo carne. ¿Verdad? Entonces vemos que había una claridad, ¿verdad? De que Jesús era llamado un hombre. Y luego veamos Hechos 2:22, saliendo de los evangelios y ya viendo el relato de la iglesia primitiva. Hechos 2:22. Yo. Gracias. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes, por medio de él, como bien lo saben. Gracias, mija. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Jesús era un hombre, ¿verdad? Jesús es llamado en los relatos bíblicos hombre. Entonces, es algo, pues, pareciera muy obvio, pero como estamos buscando relatos bíblicos para poder responder a esas ideas, defender esas ideas donde dice, no, Jesús no era un hombre, era una imagen, no, vemos con claridad que era un hombre, ¿verdad? Y bueno, y esto es como parte de la introducción. Ahora veamos otras cosas. Jesús poseyó una verdadera humanidad y hay elementos integrantes de una naturaleza humana. Entonces, hay tres que son cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, veamos cómo Jesús compartía esos mismos elementos que integran tu naturaleza, mi naturaleza humana, también
los tuvo Jesucristo. Vamos a leer primero cómo Jesús tenía el elemento de un cuerpo, una carne. Marcos 14:8, por favor. Marcos 14:8. Hace Wilson. En versión Reina Valera. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Gracias. Vemos con claridad, ¿verdad? Está ungiendo ¿qué? Mi cuerpo. O sea, Jesús tuvo un cuerpo, una carne. Lucas 24, del 39 al 40. Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean un espíritu que no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. 40. Perdón. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Gracias, Paula. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Jesús tenía ese elemento, ¿verdad? Elemento del cuerpo. Vemos que él, después de haber resucitado, ¿verdad? Bueno, en la escritura que leyó Wilson, pues vemos con claridad en Marcos 14:8, cuando él es ungido, dice, mi cuerpo es ungido. Usa esa palabra, mi carne es ungida. Y después de la muerte, después de su resurrección, cuando se presenta, él dice, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, tóquenme, véanme. Si yo fuera un espíritu, ¿verdad? Un fantasma, no tendría carne ni huesos, pero yo los tengo. Y les mostró, dice, las manos, les mostró los pies, obviamente, me imagino que con sus heridas, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús compartía esa naturaleza humana. También Jesús compartía el alma humana, por lo menos el término es utilizado bíblicamente, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito al finalizar de alma y espíritu, pero Mateo 26:38, ¿alguien lo puede leer? Amén. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Muchas gracias, ¿no? Ahí está Jesús, ¿verdad? En Getsemaní. Y él dice, mi alma está sintiendo una tristeza de muerte, está muy afligida, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces Jesús está compartiendo esa parte interna, ¿no? De mi alma, ¿no? ¿Verdad? Es una manera de decir mi interior, ¿verdad? Mi interior, mi corazón está desgarrado, ¿no? Me siento mal. Pero él compartía esos elementos que integran la naturaleza humana. Pero Jesús también tenía un espíritu humano. Lucas 23:46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con estas palabras dio su último suspiro. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Luego vemos esa parte, encomiendo mi espíritu. Está citando una escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él relata o expresa también ese elemento integrante. Hay un debate en esto con respecto a la humanidad. Hay algunos, ¿verdad?, que creen que somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Hay otros, pues, tal vez un poquito de lo normal, pero algunos creen que somos cuatripartitos, ¿verdad? Que tenemos cuerpo, alma, espíritu y mente, ¿verdad? Pero la mayoría, por lo menos los grandes teólogos, creen que somos bipartitos, ¿verdad? Que solo tenemos cuerpo y alma y espíritu, ¿verdad? Que el cuerpo es lo terrenal, ¿verdad? Lo que cuando estamos vivos pues tenemos, pero que morirá. Y el alma y el espíritu es lo que va a prevalecer para bien o para mal en la eternidad, ¿verdad? La gran mayoría, la Iglesia Católica, la Iglesia, los teólogos de la Reforma y muchos teólogos creen esa idea. ¿Por qué? Porque en la Biblia se utiliza a veces este término de alma y espíritu de una manera intercambiable, ¿verdad? Alguna vez dice alma, una vez dice espíritu, ¿verdad? Entonces es complicado. Quienes creen que somos tripartitos lo explican de la siguiente manera. El cuerpo de nuevo es
lo terrenal, ¿verdad? Lo terrenal. El alma es lo eterno, ¿verdad? Y el espíritu es el hálito de vida, ¿verdad? Es lo que nos tiene hoy vivos, ¿verdad? El ruá o el espíritu de Dios. También el alma, para los que hablan de que somos tripartitos, el alma muchas veces es el asiento de las emociones, dice, ¿verdad? Es donde está nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestras emociones. Pero es donde les digo de que a veces los términos son intercambiables, porque a veces la Biblia para decir que debemos de tener un mismo espíritu, ¿verdad? Que debemos de tener un mismo sentir, dice, tengan en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos que son como esas tres posturas, podríamos decir, pero son dos más claras, tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y bipartitos, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que morirá, pero que un día resucitará, pero tenemos un cuerpo que es el que muere, pero tenemos la parte eterna, ¿verdad? Que es alma y espíritu, ¿verdad? Esa parte intangible que está en conexión directa con el Señor y que es un espíritu con E minúscula, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la naturaleza humana, ¿verdad? Dios nos lo da cuando volvemos a nacer, pero más que estamos hablando de esos elementos que integran la naturaleza humana. Lo que vemos en esta sección es que Jesús nos muestra que Él compartió esos elementos con nosotros. Compartió los elementos de un cuerpo, ¿verdad? También compartió los elementos de un alma y un espíritu, ¿verdad? En los cuales Él está citándolos en la mayoría, en las 4 escrituras que leímos, es Jesús quien lo está diciendo, ¿verdad? Ungió mi cuerpo, miren mi cuerpo, mi alma está triste, ¿verdad? Encomendó mi espíritu. Entonces es Jesús quien está hablando y quien nos está mostrando que contigo y conmigo comparte esos elementos de la naturaleza humana. Con esto podemos ver que Jesús es 100% hombre, ¿verdad? Comparte esa naturaleza de que es 100% hombre. ¿Ok? ¿Hasta dónde vamos? ¿Algún comentario? ¿Verdad? Que tengan alguna duda, si es que la puedo responder, ¿verdad? Porque, como les digo, es un tema que es muy amplio, pero no sé si alguien tiene algún comentario. ¿Sí, María? Por ejemplo, pues en las escrituras en una menciona alma y en otra espíritu. ¿En el lenguaje original son la misma palabra o son palabras diferentes? Son palabras diferentes, ¿verdad? La palabra espíritu, no sé, bueno, cómo las tradujeron, no sé, pero las dos palabras en el lenguaje original sí son diferentes, ¿verdad? Espíritu es neuma, ¿verdad? Y no me recuerdo alma, sofa, algo así, no me recuerdo cuál es la palabra alma, ¿verdad? En el griego, pero sí son, en el lenguaje original existen las dos palabras. Existe la palabra espíritu y existe la palabra alma, pero como vemos son usados intercambiablemente, ¿verdad? Entonces algunos pasajes para hablar del hombre interior usan alma o de las emociones, del intelecto, usan alma y en otras usa espíritu. Entonces son como términos intercambiables. Es ahí donde se basan, ¿verdad? Estos teólogos de la Reforma principalmente y también la teología católica, de que está hablando de una sola cosa, ¿verdad? O sea, que somos bipartitos, cuerpo y alma y espíritu, ¿verdad? Gracias. Todos tenemos lo que Pablo llama un hombre interior, ¿verdad? Cuando él ora por la iglesia en Filipos, si no estoy mal, o Éfeso, no creo que es Éfeso, y habla, fortalécelos en el hombre interior, dice, ¿verdad? O en lo íntimo de su ser. ¿De qué está hablando? De esa otra parte de nuestra integridad, de nuestra naturaleza humana, que no es la carne, sino es ese tú y ese yo interno, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver otros, alguien más levantó la mano. Vamos a ver. Wilson. Sí, bueno, hoy día estaba leyendo Romanos 8. Ujú.
hace una diferencia entre la carne y el espíritu. Sí. En el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro, tenemos entonces un cuerpo, un alma y un espíritu. Bueno, haciendo una diferencia entre el alma y el espíritu, no le logro mucho captar esta idea de alma y espíritu, me parece lo mismo. Correcto. Y claro, si tenemos este espíritu, es el espíritu de Dios que ya mora en nosotros, porque yo ya morí, o sea, mi naturaleza muere. Se supone que es lo que da vida al cuerpo es el alma es la que se condena o va al cielo, y el espíritu es esa parte de pronto, si es que se puede aclarar aquí o más adelantito. Sí, aquí en la escritura de Romanos 8, gracias Wilson, buena pregunta. Aquí en la escritura de Romanos 8 sí está hablando específicamente, no de esa. Yo también comparto lo mismo, como decís, es difícil entender la diferencia entre alma y espíritu. Y los mismos teólogos lo comparten. Por eso te digo que para muchos solo son dos cosas. El cuerpo, que es nuestro cuerpo, y el alma, llamémoslo así, ¿verdad? O el espíritu, o sea, ese hombre interior. La escritura que leíste, Romanos 8, si te das cuenta, está la E mayúscula. Entonces aquí sí está hablando de el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que mora en el creyente, ¿verdad? Que mora en el creyente. Pero Jesús comparte la naturaleza no de los creyentes nada más. Jesús comparte la naturaleza también de los que no son creyentes, en el sentido de su humanidad. Por eso existe esa alma o ese espíritu con E minúsculo, que es ese hombre interior. Entonces el creyente, digamos, tiene un cuerpo, tiene un hombre interior que es alma y espíritu, llamémoslo así, y dentro de esa alma y espíritu mora en él el Espíritu de Dios. No es parte de su naturaleza humana, ¿verdad? Porque aquí vemos que es diferente a la naturaleza humana, lo dice también Gálatas 5, es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero es muy importante entenderlo para no confundirlo, ¿verdad? Porque Jesús comparte la humanidad del humano, pues, no del creyente nada más. Y el humano tiene cuerpo y tiene alma, llamémoslo así, o alma y espíritu, que son, yo comparto esa idea, que son la misma cosa. Para ese hombre interior que se va a condenar o que se va a salvar eternamente, ¿verdad? El que va a prevalecer después de la muerte, ¿verdad? Pero aquí en la escritura de Romanos sí está hablando específicamente del creyente que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es la más grande de sus bendiciones, ¿verdad? Pero no es parte de su naturaleza, sino es la presencia de Dios que le da, como vos dijiste, esa nueva naturaleza, ese nacer de nuevo. Pero muchas gracias por las preguntas. Ahora veamos algunos elementos que vemos que Jesús tenía, actividades que eran realmente humanas. Aquí son muchas escrituras, ¿verdad? Entonces, no las vamos a leer, pero tomemos en cuenta. Vemos que Jesús padeció hambre, ¿verdad? Padeció hambre. Mateo 4:2. Jesús ayunó 40 días y ¿qué dice la escritura? Después sintió hambre, ¿verdad? Entonces Jesús tenía hambre, ¿verdad? Jesús tenía hambre. Él compartió esa parte de la humanidad. Si Jesús no hubiera sido un humano, Jesús no hubiera tenido hambre. Entonces vemos que él tenía esas actividades realmente humanas como el hambre. También Jesús padeció sed. Vemos ahí en la cruz, Juan 19, 28, perdón, donde dice, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, ¿verdad? Entonces,
pareciera que no tuvo sed, pero solo lo dijo para cumplir la escritura, pero no es así. O sea, él tenía sed y al decir tenis se cumplió la escritura, ¿verdad? Que habla sobre eso. Entonces Jesús padeció sed. Jesús tuvo sed como tú tienes sed, como yo tengo sed. También Jesús tuvo cansancio. Jesús se cansó, ¿verdad? Pero Jesús es Dios, es todopoderoso. Él creó el universo. ¿Cómo es que se cansa? Pero vemos en Juan 4:6, ahí, ¿verdad? En la escena con la samaritana, que Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran y él se quedó a descansar en el pozo. Entonces hay algunos que dicen, no, pero eso es mentira. No, no fue así. Él lo hizo para quedarse en el pozo y encontrarse con la samaritana. No, el relato dice que él estaba cansado. Entonces debemos de confiar en el relato, ¿verdad? Él tuvo cansancio. Mateo 8:24 dice que él tenía sueño. Vemos ahí en la barca, ¿no? Eso es una tormenta y Jesús está tan cansado, está tan agotado, ¿verdad? Y tiene sueño y se duerme, También vemos en Getsemaní que Jesús tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo temor, esa escritura, que tuvo esa tristeza de muerte, voy a leerla, que está, en Mateo 26, vemos cuántas emociones humanas tiene Jesús, ¿verdad? Cuántas emociones humanas tiene Jesús. Dice, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, mi alma está muy afligida, es hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí, ¿verdad? Entonces vemos que él sintió lo que vemos ahí, aflicción, un profundo temor, tristeza, ¿verdad? Emociones muy humanas. Si Jesús no iba a sufrir, si a Jesús no le iba a doler, si Jesús solo iba a hacer ahí la pantomima, ¿verdad? De la muerte, pues porque iba a estar tan angustiado. Y recuerdan el relato de Lucas, y como aprendimos en el relato médico, ¿verdad? Que hemos leído, esos signos de estrés extremo que tuvo Jesús, ¿verdad? Que sudó sangre, ¿verdad? Su sudor se mezclaba con gotas de sangre. Entonces, las emociones que Jesús estaba teniendo eran muy humanas. Y también Jesús lloró, ¿verdad? Recuerdan ahí cuando está en la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró. Y no lloró así poquito, ¿verdad? Ahí dice que se estremeció profundamente. O sea, él lloró grande, o sea, su llanto fue un llanto, no fue una lagrimita silenciosa ahí en una esquinita, sino fue un llanto grande y profundo. Entonces vemos que Jesús comparte esa verdadera humanidad con nosotros. Así como nosotros sentimos hambre, sed, cansancio, sueño, miedo, tristeza, llanto, nuestro Señor también está sintiendo eso, sintió eso en su vida terrenal. Entonces vemos que estas escrituras nos muestran que Jesús era un humano, 100%, ¿verdad? Como tú y como yo, ¿verdad? Compartía esa humanidad. Como decía ahí el credo de Calcedonia, 100%, completamente hombre. Y veremos en la próxima clase, pues que también era completamente Dios. Pero aquí estamos viendo esta parte. Jesús era un humano, como tú y como yo. También Jesús tuvo emociones, ¿verdad? Emociones. Vemos acá que Jesús tuvo emociones como el amor, ¿verdad? El amor hacia personas, no el amor por la humanidad, no, sino personas individuales, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Juan desde el versículo 3, Juan 11, desde el versículo 3 al versículo 5, por favor? Juan 11. Juan 11, 3 al 5. Voy a entrar el tuto.
En Juan 11:3, en la versión Reina Valera. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ok. Aquí vemos, pero hasta el versículo 5, por favor. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Gracias. Aquí vemos que Jesús, uno, pues sentía amor. Versículo 5 dice que él amaba, ágape, tenía un amor profundo por ellas. Él sentía amor por estas mujeres, eran sus amigas, ¿verdad? Y en el versículo 3, ¿verdad? Que también algunas versiones lo traducen como al que tú amas, utiliza fileo, es tu amigo querido está enfermo. Entonces Jesús tuvo esas emociones humanas, él tuvo amor hacia las personas, amistades, relaciones con las personas, ¿verdad? Entonces él en esta vida no fue una persona apartada, ¿verdad? No fue un líder lejano, inaccesible, sino vemos cómo hasta ellas tienen la confianza, el acceso a Jesús de decirle, y más adelante, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Entonces vemos que hay unas relaciones profundas en la vida de Jesucristo. Él fue un ser humano, como tú y como yo. También Jesús sintió enojo, sintió ira. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 2, versículo 15? Yo. Dice, entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Continuó. Gracias. Está bien. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ira, ¿verdad? Vemos que Jesús se hace un látigo, ¿verdad? No pierde el control, pero sí vemos que él tiene esas emociones, ¿verdad? Esas emociones. Por eso más adelante sus discípulos dicen, el celo, ¿verdad? Por tu casa me consume. ¿Se acuerdan de la escritura? Entonces ven en Jesús esos rasgos también humanos de enojo, y hay momentos de enojo en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que Jesús también tiene emociones profundas, entrañables, como la compasión. Mateo 9:36. Dice, al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Dice que él tuvo esa compasión, pero aquí vemos que compasión es un sustantivo, pero en el idioma original es un verbo, ¿verdad? Que es algo que mueve por dentro, ¿verdad? Movido a compasión, ¿verdad? Traducen algunas escrituras. Tiene algo profundo, o sea, es una emoción interna, ¿verdad? Que Jesús comparte con nosotros, ¿verdad? Cuando tú ves y tú sientes el dolor por alguien que está sufriendo, Jesús sintió eso, algo que movió su corazón a hacer algo por alguien. Entonces son bastante emociones, bastante humanas, ¿verdad? Que Jesús vivió en esta tierra. Marcos 3:5. Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió, y la mano le quedó restablecida. Gracias. Que vemos que comparte Jesús aquí enojo y tristeza, ¿verdad? Gracias, José. Dice que él los miró con enojo, dice, y con tristeza por la dureza de su corazón. De nuevo vemos emociones humanas. Jesús comparte esas emociones. Tú te enojas, y sea un enojo santo, ¿verdad? Un enojo por las injusticias,
un enojo por las cosas que no están bien, pues también Jesús las siente. Y también vemos que estaba entristecido. Jesús sintió tristeza, emociones humanas. Y sorpresa, Lucas 7:9. Al oírlo, Dice, Jesús Jesús se se quedó asombró de admirado. él. A ver, ahí. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Gracias, Lorena. Entonces, ¿qué vemos? Jesús sintió sorpresa, admiración, se maravilló, ¿verdad? Entonces, son cosas que, pues, a Dios que lo puede maravillar, si todo lo sabe, obviamente. Podemos decir, no, pues Dios que lo va a sorprender, si Él creó el universo, pero vemos que Jesús en esa humanidad sintió esas emociones, sintió sorpresa, se maravilló al ver la fe de estas personas, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseña la verdadera humanidad. Entonces, como hemos visto hasta ahorita, sobre todo en estas tres últimas, es que Él tenía alma y tenía un cuerpo, ¿verdad? Vemos que Él tenía actividades realmente humanas, hambre, sed, cansancio, sueño, miedo, tristeza, llanto, pero también tuvo emociones, amor, amistades, ira, compasión, enojo, tristeza, sorpresa. Jesús era muy emocional también, muy emocional. Y es tan bonito estudiar esto porque uno puede decir, bueno, a veces yo puedo ocultar mis emociones y Jesús no lo hacía. Yo puedo tal vez ocultar mi tristeza, pero Jesús no lo hacía, ¿verdad? Porque son emociones inherentes, también mi asombro, ¿verdad? Mi compasión, entonces, porque Jesús también era humano y comparte con nosotros esas mismas emociones. Tal vez algunas de estas las sentiste hoy, tal vez hoy te reuniste con algún familiar y al verlo sentiste una emoción muy grande, ¿verdad? Y sentiste, o viste hoy algún hermano y sentiste hoy, oye, qué amistad, ¿no? Un mensaje. ¡Hala, qué increíble tener amigos! Tal vez hoy te enojaron ahí en la casa, ¿verdad? Tal vez señora que está aquí, porque eso es la señora, ¿verdad? Pero tal vez te enojaron por algo, ¿no? Te enojaron por algo, o saliste y viste algo injusto y te sentiste molestia. Tal vez te contaron de alguien que está sufriendo y sentiste una emoción, si tengo que hacer algo para ayudar. Y tal vez hoy algo te sorprendió, tal vez tu lectura bíblica, una noticia o algo, pudiste sentir una sorpresa. Todo eso lo sintió Jesús en su vida terrenal. ¿Ok? Todo esto. Ahora veamos que también Jesús estuvo sujeto a leyes de crecimiento, que es una parte que es muy interesante y que nos puede a veces sentir como así, pero sí, Jesús estuvo limitado a leyes de crecimiento, ¿verdad? Y es ahí donde hay un debate, ¿verdad, hermanos? Donde nadie lo va a saber. Tal vez el día que estemos en el cielo le vamos a preguntar a Jesús, Jesús, tú siempre supiste que eras Dios desde que tuviste uso de razón, se te reveló cuando tenías 12 años, se te reveló el día de tu bautismo, ¿cuándo lo supiste? ¿Fue gradual? Siempre. No, eso la verdad nadie tiene una respuesta. Alguien puede decir, es que en el templo dijo, en los negocios de mi padre estoy, pero puede ser ahí, puede haber sido más adelante, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús sí estuvo sometido a leyes humanas de crecimiento y también leyes de convivencia en cuanto al crecimiento. Número uno, pues vemos que Jesús fue obediente. Lucas 2, del 51 al 52. Lucas 2, del 51 al 52. ¿Me Así escucha? que Jesús bajó con sus Lucas, padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Gracias, Josué. Entonces vemos aquí varios elementos. Uno, Jesús vivió en sujeción, ¿verdad? A sus padres terrenales, ¿verdad? Él vivió sujeto, obediente.
Pero también Jesús tuvo un proceso de crecimiento. Se dan cuenta que él creció, dice, en varias cosas. Creció en estatura, y eso es obvio, porque él fue un bebé, ¿verdad? Después fue un niño pequeño, después fue un niño, después fue un joven, y después fue un adulto, ¿verdad? Pero también esa misma palabra, crecer, califica dos cosas más. Creció en sabiduría. O sea, Jesús tuvo un proceso de crecimiento. Jesús no nació siendo sabio, sino él tuvo un proceso de crecimiento. Hebreos 5 lo dice, que siendo hijo aprendió, dice, ¿verdad? A obedecer a través del sufrimiento. O sea, Jesús tuvo un proceso de maduración, hermano, ¿verdad? Un proceso de maduración. También Jesús tuvo un proceso de crecimiento en el favor, en el agrado de Dios y de los hombres, ¿verdad? En la gracia de Dios y de los hombres. Entonces Jesús tuvo esos procesos. Estuvo sujeto a las leyes naturales como tú y como yo, ¿verdad? Jesús tuvo que ir aprendiendo y madurando. Obviamente, pues, imagino que mucho más rápido que nosotros, pero lo hizo. Y esto es muy importante para entender su humanidad. Y eso a mí no me quita respeto a Jesús. Eso me hace respetarlo más. Porque él, siendo Dios, se sometió a este proceso, ¿verdad? Como dice Hebreos, para hacerse semejante a nosotros. Él se sometió a esto, se rebajó, dice Filipenses 2, a sí mismo, se hizo hombre. El creador del universo se sometió a estas leyes por amor a nosotros, para hacerse semejante a nosotros, para poder interceder por nosotros. Entonces, vemos que Jesús estuvo sometido a esas leyes de crecimiento. También vemos que Jesús tuvo limitaciones. Marcos 6:5. ¿Alguien iba a leer y ya no pudo? Si quieres, puedes leer. Marcos 6:5. O alguien más, no sé, quien quiera puede leer Marcos 6:5. Yo la tengo por aquí, Pablo. Si nadie más la lee, la puedo leer yo. Gracias, si quieres leer. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Este puede ser muy debatible, pero vemos que hubo una limitación, porque Marcos, que es muy descriptivo en su relato, él lo dice, no quiso hacer ahí muchos milagros, ¿verdad? No, Marcos no dice eso, Marcos no dice no quiso, Marcos dice no pudo, dínamo, es esa palabra, no pudo. O sea, tuvo una limitación Jesús de hacer milagros, pero también tuvo otra limitación en cuanto a cierto entendimiento aquí en la tierra. Y esta escritura es muy debatible, pero es muy importante que veamos, porque esta escritura que vamos a leer, alguien la puede leer, Marcos 13:32, es una evidencia de que Jesús era humano. Marcos 13:32. Dice, pero en cuanto... Dale, Yanelsi. Gracias. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Gracias. Aquí vemos algo impresionante, porque dices, bueno, y aquí es una escritura que es un debate, porque dice, bueno, pero es que no son lo mismo Dios y Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Jesús no sabe el día en que todo va a terminar? Pues por lo menos en la vida terrenal de Cristo no lo sabía. El día no lo sabía. Entonces esta escritura, algunos la usan para decir, esta es una evidencia de que Jesús no era Dios. Y no, esta escritura es una evidencia de que Jesús era hombre. Y que Jesús compartió esa verdadera humanidad con nosotros. Y por lo menos en este momento, en su vida terrenal, Jesús es muy claro, dice, no lo sé.
Jesús no está mintiendo, Jesús no miente. Entonces Jesús dice, yo no lo sé. Entonces él, en esta vida terrenal, él tuvo limitaciones. Es muy probable que cuando él fue puesto en el trono sobre todo nombre, y su nombre sobre todo nombre, pues él ya lo sabe, él sabe ese día, hoy en día. Pero en su vida terrenal, él tuvo limitaciones. Habían limitaciones en su vida. También Jesús vemos que tuvo tentaciones. Sabemos que fue tentado, ¿verdad? ¿Por quién fue tentado? ¿Recuerdan? Por Satanás, ¿no? ¿Verdad? Por Satanás. Pero vemos que Hebreo nos habla de que él fue tentado en todo, dice, igual que nosotros. ¿Verdad? Jesús fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque hizo semejante a ti y a mí en todo. En todo. Entonces él tuvo tentaciones, probablemente tentaciones sexuales, probablemente enojo, probablemente cuando Pedro le dijo, no vayas a morir, ¿verdad? Ay, no te pase eso, pues por eso le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, estaba tentándolo. En Getsemaní, la tentación de abandonar la misión. Jesús pudo tener muchas tentaciones, ¿verdad? Muchas tentaciones, como tú y como yo, ¿verdad? Por lo menos Hebreos nos da esa luz, diciendo que Jesús compartió, fue semejante a nosotros en todo. ¿Sí, Rita? Sí, yo estaba pensando en esa escritura, ahorita en todo lo que tú nos estabas explicando, y pensaba que cómo, o si eso sigue siendo un misterio, cómo pudo ser eso, ¿verdad? De que Jesús era hombre y dice que tuvo todo igual que nosotros, solo que nunca pecó, ¿verdad? Si tenía esa naturaleza humana también, o era su naturaleza divina la que tenía más poder y por eso nunca pecó. Pues Jesús es el verdadero Adán, ¿verdad? O el Adán postrero. O sea, ¿cómo podemos nosotros realmente esta parte humana de Jesús de perfección en cuanto al pecado, al no pecar, cómo nosotros podemos entenderla es como lo llama Pablo, lo llama el Adán postrero. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar a un Jesús sin pecado? Era como era Adán antes de la prueba o antes de la caída, ¿sí? Era alguien que no había pecado. Entonces, Jesús es por eso le llama el postrero Adán, o sea, ese era el propósito de la vida de Adán, ¿no? Así tenía que haber sido Adán, así tenía, supuestamente, ¿no? Aunque todo está bajo control. Pero Jesús es eso, él desarrolló la humanidad, ¿verdad? Esas mismas debilidades, así como hay pecados, tentaciones que tú puedes vencer, Rita, que yo puedo vencer y que todos los que estamos acá podemos vencer. Sabemos que hay otras que nos cuestan, pero Jesús puede vencer todas, ¿verdad? Porque él creció, como vemos aquí en Lucas, en sabiduría. También en Lucas 2:40, no, en Lucas 1:80 dice que se fortalecía en espíritu, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa parte espiritual, ese entendimiento, esa parte divina, como tú dices, pues le dio esa fortaleza para poder vencer todo tipo de tentaciones. Pero sí, Hebreos es claro, dice que él se hizo semejante a nosotros en todo. Entonces, obviamente, sin duda alguna, estaba menos propenso al pecado como tú, como yo, ¿verdad? En muchos sentidos. Pero fuera de eso, Jesús fue sometido, ¿verdad? Y yo creo que Satanás, como dice, creo que Lucas dice, ¿no? Cuando Satanás se aparta de él, dice hasta una nueva oportunidad. O sea, creo que Jesús en su vida, tal vez los relatos no lo muestran, pero fue tentado varias veces, ¿verdad? Fue tentado varias veces. Yo creo que Él no lo muestra, nos enseña. Entonces, ¿qué podemos aprender de Cristo? Si crecemos como Él en sabiduría, en crecimiento de la gracia de Dios, ante los hombres, si nos fortalecemos en espíritu, nosotros podemos ir venciendo cada vez más nuestras tentaciones y teniendo una vida con propósito como la tuvo nuestro Señor. Pero sí, nuestro Señor se hizo semejante a nosotros en todo, pero Él es ese postrero Adán,
como Adán era, esos, no sé, tal vez fueron años, no lo sabemos, en los cuales él vivió en perfecta comunión con Dios antes de la caída. Así es Jesús, ¿verdad? Como hombre, un hombre varón perfecto, ¿verdad? Varón perfecto. ¿Para qué? Para ser, ¿recuerdan? ¿Por qué tenía que ser perfecto? Porque tenía que ser un cordero perfecto. Todo tenía un propósito. O sea, Jesús venció las tentaciones, Jesús fue perfecto, hermano, porque él estaba preparándose para su propia muerte. El propósito de morir como ese cordero sin mancha es lo que sin duda alguna fortaleció al Señor para mantener una vida de integridad, mantenerse listo para el día de su muerte. Y si nosotros tenemos propósitos espirituales en nuestra vida como Cristo, sin duda alguna vamos a ir venciendo, ¿verdad?, las tentaciones, porque hay algo más grande adelante, ¿no? Es que vemos, Jesús aprendió a hablar, Jesús aprendió a andar, a caminar, Jesús aprendió a leer, Jesús aprendió a escribir, Jesús aprendió a trabajar. Al Hijo de Dios le cambiaron los pañales, hermano. O sea, entonces, como le digo esto, algunos dicen, es que parece tan irreverente eso, ¿no? ¿Verdad? Pensar que al Hijo de Dios, que lo servían los ángeles y ver eso. Pero eso no es decir, eso engrandece al Señor. ¿Por qué? Porque nos hace ver lo que les decía, cómo ese creador, por medio de quien se creó todo, está sometido por amor a nosotros. Y para poder desarrollarse y ser ese cordero inmolado, sin mancha y sin defecto, se sometió a todas estas leyes de crecimiento, de limitaciones, tentaciones, aprendizaje, para poder, como tú y como yo, poder caminar en nuestros calzados, para entender, para poder ser ese sacrificio y nosotros también tener una guía, un modelo de conducta y de vida, ¿verdad? Entonces, el plan es perfecto en Cristo Jesús para con nosotros. También vemos que Jesús fue perfectamente humano. Vamos a leer Hebreos 2. Salmo 8 no, porque está incluido ahí en Hebreos 2. Hebreos 2 del 6 al 10. El que lo tenga lo puede leer. ¿Quieren alguien que no haya leído? ¿Cómo alguien ha atestiguado en algún lugar que es el hombre? ¿Sigo o cuál era alguien más? Perdón. A ver si hay alguien más ahí, José, para dar la oportunidad a alguien más, si quiere leer. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más quiere leer? Hebreos 2 del 6 al 10. Ahí, ¿Voy yo? Vamos. El jefe será otro, pues la Biblia dice, Dios, que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos Hebreos tomes. 2, ¿verdad? Sí, traducción lenguaje actual. Ok, perdón. Dale. De Ajá. nuevo. ¿Está bien o cambio de traducción? No, está bien. Ok. El jefe será otro, así empieza. Pues la escritura dice, Dios, que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi iguales que a los ángeles. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda la creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que Él gobierne sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Muchas gracias. Aquí vemos en la escritura, ¿verdad?,
que el Salmo habla, ¿no? De esa naturaleza que el salmista, el escritor de Hebreos aplica a Jesucristo, ¿verdad? Relata en los versículos 6 y 7 el Salmo, ¿verdad? Y donde habla de que lo hiciste poco inferior a los ángeles, dice, ¿verdad? Pero luego el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, ahora coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces vemos que Jesús fue hecho hombre, poco menor que los ángeles, ¿verdad? Pero él nos muestra esa perfecta humanidad, el perfecto Adán, el postrero Adán. Y vemos que era necesario, ¿para qué? Como dice el versículo 9, para poder llegar a ese sacrificio, a esa muerte. A través de esa muerte fue coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte. Dice el versículo 10, porque convenía que aquel a quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces vemos esa perfección en Cristo, en su propósito, en su humanidad, con un propósito que está ahí, eres tú, soy yo, es la humanidad. Todo esto es un plan perfecto. Primera de Corintios 15. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Correcto. Aquí vemos lo que estábamos hablando, esa idea que Pablo trae, ¿verdad? El entendimiento de ese perfecto Adán, ¿no? ¿Verdad? Obviamente vemos que la concepción de Cristo fue milagrosa, ¿no? ¿Verdad? Por eso dice acá que fue un hombre del cielo, dice el segundo hombre es del cielo, ¿no? ¿Verdad? Porque sabemos que María fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa es la idea. Pero es ese postrero Adán, ese último Adán, ¿verdad? El primero, dice, fue hecho alma viviente. El último o el postrero es el que da vida, dice, ¿verdad? Es el que da vida. Entonces vemos en Jesús el desarrollo de esa perfecta humanidad. Y terminamos en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Para que no se peleen, la voy a leer. Dale, dale. Pero me pasé en NBI. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Gracias. Ok, entonces aquí en esta escritura que es muy hermosa, ¿verdad? Y habla de esa gloria y gloria que podemos ir transformándonos, habla de Jesús como ese modelo de perfecta humanidad, ¿verdad? En ese espejo vemos, dice, la gloria del Señor, ¿verdad? Pero luego dice que no solo la vemos, sino dice, pues estamos siendo, ¿qué? Transformados, dice, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hermano, Jesús nos quiere transformar, ¿verdad? Si vemos Romanos 8, la escritura que Wilson nos compartía, dice que Él nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero vemos aquí a un Jesús tan humano como tú y como yo. Si no fuera un Jesús humano, pues realmente ¿cómo podríamos? ¿Quién puede ser como Superman, verdad?
no, entonces Superman ni siquiera es de este mundo. Entonces, del cómics, ¿no? Pero Jesús sí era de este mundo en el sentido de que vivió con nosotros. Pero si nosotros seguimos avanzando, dice esta escritura, estamos siendo transformados. ¿Estás con vida hoy? Estás en un periodo de transformación. En un periodo de transformación. Estás en un periodo de cambio, de mejora, para ser transformado ¿a qué? A la imagen de Jesús. Compartiendo, pues sí, así como Él compartió nuestra humanidad, nosotros tenemos que compartir, buscar, compartir su perfección y su gloria. Hermanos, para mí, yo creo que el leer todas estas escrituras, el ver a Jesús como un humano, me hace respetarlo más, me hace entender y también quitar excusas a veces que yo puedo tener en mi vida, ¿no? ¿Verdad? Pensar, me cuesta levantarme de madrugada a orar, pero cuando veo a un Jesús que también tuvo cansancio y que estaba de madrugada orando, me quita las excusas, ¿no? ¿Verdad? Entonces me ayuda, pero me ayuda a mirar y ver cómo Él, como humano, por todos esos años, 30 años, mantuvo la pureza, la integridad, porque tenía una meta. Porque iba con el rostro, como dice Lucas, ¿verdad? Jesús continuó su camino con el rostro puesto en Jerusalén, hacia la muerte, para poder entregarse por ti y por mí, como ese Cordero perfecto, pero que en ese trayecto nos deja una enseñanza de vida, nos deja un modelo, nos deja una meta, ¿verdad? Un esfuerzo, pero también Jesús no vino solo a la tierra a morir. El doctor Núñez dice, Jesús vino a esta tierra también a vivir. Y Él nos enseñó cómo vivir una vida en abundancia, ¿verdad? Y podemos ver en Jesús cómo se vive bien, cómo se logra vivir bien. Y también vemos en Jesús cómo vino a esta tierra a compartir con nosotros lo que es ser un humano. Así que Jesús, 100% humano para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, para esta semana toca leer los capítulos 8 y 9 del libro, ya van dentro, ¿verdad? Y pues ánimo ahí también, seguir aprendiendo. Les voy a compartir un video de una clase de César Vidal con respecto a Jesús, ¿verdad? A los relatos extrabíblicos, evidencias que hablan sobre Jesús, ¿verdad? Sobre la existencia de Jesús. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante ahí, algo rápida, porque mucha información trata de condensar, pero pues va a ayudar a agregar un poco de conocimiento a todo lo que ustedes están aprendiendo sobre la persona de Cristo, ¿verdad? Hermanos, ha sido un gusto. Espero que estén muy bien y pues gracias ahí por compartir este tiempo y poder ahí estar juntos esta noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Buenas noches.